Bueno, ya hay más de 800 personas detenidas en Francia a raíz de las multitudinarias manifestaciones que se llevan a cabo en las últimas horas. Recordamos que todo comenzó con la tercera protesta a raíz del asesinato de Nael, un joven de 17 años a quien la policía mató de un tiro en el pecho en un control de tránsito. Y desde entonces, la madre convoca una marcha blanca en Nanterre, un municipio a las afueras de París, y a partir de aquel momento las protestas se fueron esparciendo por el territorio francés. Anoche se sumaron algunos manifestantes que aprovecharon a endilgarle a Macron algunas cuestiones de política interna de Francia, como el caso del aumento de la edad jubilatoria, el índice de inflación, que no supera el 7%, pero ya salen a la calle a protestar, y otras tantas cosas. Lo cierto es que aquí vemos los incidentes que se dieron en estos suburbios franceses y cómo la policía reprimió duramente, a tal punto que se detuvieron a 800 personas. Claro, allá no es que existe quizás la flexibilidad que existe en otros países, sino que ni bien se transgrede la ley, se producen actos vandálicos en la vía pública, etcétera, inmediatamente intervienen las fuerzas de seguridad y te detienen. Y quedas adentro hasta que Dios lo designe. Si bien el espíritu es de fraternidad o confraternidad, igualdad y libertad, no siempre se da de esa manera. Pero vamos a hablar con un analista político que es Alejandro Larnagaray para conocer detalles de lo que tiene que ver con esta protesta específicamente por el asesinato de un joven de 17 años en un control policial. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un abrazo para vos y para Vero. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Bueno, en principio preguntarte ¿qué tenés de información vos de las últimas horas? Porque aparentemente el gobierno francés aseveró y glorificó el accionar de la policía frente a los manifestantes. No, bueno, se está viviendo una situación complicadísima en Francia que recuerda, recién Rosana también bien describía los últimos reclamos, las últimas situaciones que se venían dando. Esto es una cuestión histórica en Francia. Ya en el año 2005 y en el año 2007 se dieron situaciones similares con la muerte de jóvenes migrantes o hijos de migrantes de algunas de las ex colonias, como en este caso este chico es inmigrante de familia de origen argelino, en zonas poco pudientes, diríamos, relativamente pobres de Francia y muy cerca de París. Lo que estamos viendo no es solamente una marcha o una manifestación, incluso enfrentamientos con la policía como resultado de esta cuestión en particular. Hay un problema mucho más profundo. O sea, el origen, Alejandro, el origen de la protesta. ¿Cuál sería? Porque eso, o sea, el origen de la protesta, quiero que nos lo cuentes porque eso fue lo que desencadenó semejante enfrentamiento con la policía y lamentablemente la muerte de este adolescente, porque además se dice que todos los quienes estuvieron manifestándose fueron entre 14 y 18 años, puede ser muy jóvenes. Sí, cerca Macron dijo que cerca de un tercio de los detenidos eran menores de edad. El origen es multicausal esto. Hay una cuestión racial, de racismo, no solo en la sociedad, sino también en las fuerzas policiales. Hace décadas que se viene reclamando las reformas de la policía. Hay orígenes económicos, raciales, de discriminación, problemas económicos que se vienen profundizando en los últimos años, un hartazgo de grandes sectores de la sociedad con la clase política, una juventud, que esto pasa en todo el mundo, Vero, Rosana, la juventud que no encuentra, no visualiza un futuro y termina, en situaciones que, frente al asesinato de un menor, habiendo circulado el video, cuando la policía primero dijo que el joven lo quiso atropellar y que estaba de frente, y después sale el video donde en realidad estaba el policía de costado, más allá de que haya considerado que estaba su vida en peligro. Todos los últimos problemas que venimos viendo, una inflación en Francia, bien decía Rosana, no del 7%, pero es diferente con la moneda, con el euro allá, que como puede afectar una inflación acá del 7-8%. La consecuencia es diferente. El problema de los ingresos y de la falta de oportunidades para los migrantes y la discriminación que vienen viviendo las poblaciones de esos barrios es histórico.
Le decía, en 2005, en 2007 hubo situaciones similares. La situación después se fue agravando con los años en términos generales en Francia, la crisis de 2008, después llegó la pandemia, después vino las consecuencias también de la guerra que afectaron al país. Todo se va sumando y el vaso ya está lleno en vastos sectores de la población francesa, y cada gota, cada situación que pasa termina rebalsando ese vaso. No podemos ver... Sí. No, Alejandro, te iba a preguntar porque vos decías lo que significan las revoluciones encabezadas por la gente joven, ¿no? Hoy que celebramos el Día Internacional de las Redes Sociales, uno de los movimientos que a nivel internacional se difundió en vivo en todo el mundo y en simultáneo fue el Mayo francés, en 1968. Bueno, por supuesto. Y fue justamente una protesta que tenía que ver, que era revolucionaria, pero tenía que ver estar en contra de todo, por ser joven y ser víctima y padeciente de. Ahora hay otro eje que tiene que ver con la discriminación y la inmigración, un problema que afecta a toda Europa. En Italia, hace unos meses atrás, escuchaba a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia que le decía a Macron: bueno, recibilos vos a los inmigrantes, ya que tanta libertad, democracia tenés en tu país, porque me decís a mí que yo los reciba en Lampedusa, pero después cuando se pasan a Francia no se hacen cargo y me los derivan de vuelta para Italia. O sea que están entre líderes peleando por la inmigración. Por supuesto, hay una falla muy importante en esa cuestión, por eso decimos, no es solamente el asesinato de un chico, el problema de la migración y la falta de gestión y la falta de capacidad de los líderes europeos. Eso se viene dando ya hace por lo menos 20 años o más. La última líder que realmente supo gestionar diferentes cuestiones fue Merkel. Estos muchachos jóvenes que están puestos por distintos sectores de poder en Francia, Macron, que era un ejecutivo bancario, que lo instalaron en los medios de comunicación y lo pusieron de presidente, pero los centros de decisión están realmente faltos de verdaderos líderes capaces de resolver cuestiones como la inmigración. Francia tiene un 12% de población emigrante o descendiente que se nota. París es multicultural, es una ciudad súper cosmopolita y se nota el crisol de razas que existe en las calles. Y el temor de los europeos, no solamente ya por una cuestión de trabajo, porque en algún momento se decía, temen a la escasez de fuentes de trabajo, pero la realidad es que el inmigrante trabaja de lo que no quiere trabajar el europeo. El problema va más allá, me parece que es un problema de índole racial y que es mucho más poderoso, más fuerte y más feo, indigno en estos tiempos, ¿no? Bueno, por supuesto, a ver, vamos a ser claros, la sociedad occidental, la civilización occidental, es históricamente y por esencia bastante racista y bastante discriminatoria. Estamos hablando de Europa occidental, de los anglosajones, los británicos, los norteamericanos. Bueno, vemos en esos países cómo tratan a la población migrante, cómo la han tratado históricamente y cómo trató Europa en los últimos siglos a la población de origen árabe y de origen africana no árabe, ¿no? Expoliando los recursos naturales y negando la dignidad y el respeto a sus poblaciones. Y vos hoy tenés en Francia, bueno, más de 8 millones de migrantes solo en Francia, algunos son musulmanes, otros no, y realmente sienten, y si vos le preguntás a bueno, vimos lo que pasó mismo en España con la cuestión del fútbol en estas últimas semanas, y cuando la situación económica se complica, se van sumando otros problemas. Entonces, lo que venimos viendo en los últimos años en Francia es también, recordemos los reclamos de los chalecos amarillos, la clase media francesa también está harta, y la clase baja de origen inmigrante también está harta, porque estamos viendo hoy imágenes, no quiero decir, pero lo están hablando en los diarios franceses, negando, no, bueno, esto no es una guerra civil, pero estamos viendo, y lo hablan ellos, por eso digo, no estoy exagerando, porque lo ponen ellos en boca de algunos analistas en los medios. Alejandro, se nota fehacientemente la disconformidad, ¿no?, de toda la población con el gobierno de Macron. Este mediodía a las 13 horas hubo una reunión muy importante. ¿Qué se puede destacar de esa reunión justamente por la crisis que está atravesando con estos conflictos, ¿no? Bueno, en principio el gobierno está tratando de gestionar la violencia para detener la violencia con, los recursos que tiene, que termina siendo más violencia, ¿no? Que es movilizando a decenas de miles de miembros de las fuerzas de policía, de gendarmería y otras fuerzas del IX más,
que bueno, ahora es lo que tiene que hacer para frenar esa escalada de violencia, pero el problema es mucho más profundo, que no lo resuelven, que tiene que ver con recursos, con que esos sectores que están en la calle se sienten abandonados y discriminados. Porque no es que... Y la respuesta de Macron, a ver, en lo que pasó en 2005 y 2007, que fue por razones similares, bueno, estaba Sarkozy que salió a decir que los que estaba como ministro del Interior, que lo que salió a decir es que los que estaban en la calle eran escorias, ¿no? Bueno, eso alimentó la violencia. Claro. Y hoy Macron dice que es culpa de los padres que no contienen a los chicos para que no salgan a las calles. Ahora, ¿pensamos realmente que los chicos están en la casa pensando en salir a enfrentarse a la policía con el peligro de terminar muertos o en la cárcel? Hay un hartazgo. O recientemente en estas reuniones, ¿no?, que recién pero también decía, sí. Bueno, Macron dice, lo dijo textualmente, lo escuché en la televisión francesa, que en realidad los chicos están repitiendo lo que ven en los videojuegos, ¿no?, que por eso están haciendo esto. Entonces, si los líderes tienen esa falta de capacidad intelectual para entender lo que está pasando y salen a decir estas cosas por los medios sin gestionar los problemas de fondo, que es una Francia injusta, ¿no? Le France injuste, que es también lo que se viene hablando, si no gestionan... Lo que yo decía, los ideales de la Revolución Francesa, la igualdad, la confraternidad, no existe más, ya está. La Unión Europea es un proyecto que llamaba a una integración realmente cultural, democrática, de oportunidades, y terminó siendo un mero proyecto neoliberal que benefició a muy poca gente y por eso trae enormes problemas a las por la falta de poblaciones. Fronteras, ¿no? Y el tema migratorio que va fluyendo hacia distintos lugares de Europa, desde distintas zonas de Europa, y ahora la crisis con la guerra, me imagino que también aporta su granito de arena al resto de Europa occidental, ¿no? Angela Merkel había controlado de alguna manera, había aplicado una política bastante tolerante frente a la gente que llegaba como migrante, y por lo menos les daban una posibilidad de estar, ¿no? No eran deportados inmediatamente, tenían un poco más de chances. Ahora es como que uno ve una situación más anárquica, como que cada país toma lo que quiere y hace lo que quiere. Bueno, esa es la Unión Europea en sí está viviendo una situación complicada en términos estructurales, en términos de la propia Unión, y la cuestión de la migración y de lo que estamos viendo ahora es una de las expresiones de un problema interno que está viviendo la Unión Europea. Y ahí diste en el clavo, Rosana. Si vos tenés un líder que te gestiona inteligentemente, con aciertos y errores, pero trata de gestionar inteligentemente la cuestión de la migración y de integrar dentro de lo posible a los migrantes. Bueno, el migrante cuando va a un país no quiere ir a incendiar coches, quiere ir a tener trabajo, quiere ir a mejorar va en busca de otras posibilidades, claro, va en busca de otras oportunidades. Exacto, pero encima si vos lo recibís, pero lo discriminás, lo tratás con racismo, parte de la población francesa también es racista, no es solamente la fuerza de seguridad. La fuerza de seguridad no resolvió estas cuestiones, son reclamos de décadas, no es una cosa que empieza Alejandro, hace un mes. ¿Cuál es tu visión, ¿no?, como analista internacional? Porque con todas estas crisis yo creo que ya es la tercera manifestación consecutiva muy importante allí en Francia que se da, la disconformidad con el gobierno de Macron. ¿Qué es lo que buscan? ¿Que cese el mandato de Macron? ¿Eso es lo que se está buscando o no? Porque también veo a un Macron bastante caprichoso y como que lo que él dice se hace y es así. No se moviliza, no se cuestiona con respecto a las diferentes manifestaciones. Bueno, a ver, sí, los sectores de la oposición vienen cuestionando a Macron por tener tintes, según ellos dicen, ¿no?, tintes cada vez más autoritarios en determinadas decisiones. Pero lo que vienen, y hay sectores que sí vienen pidiendo la salida de Macron hace años, no es algo de ahora también, lo hemos visto en las distintas manifestaciones anteriores. El tema es que si un gobierno viene tomando decisiones que van afectando negativamente a cada vez más sectores de la población, claro. Bueno, ¿dónde siente la población que está viviendo en una democracia? Porque la democracia está mal entendida en realidad hoy por la mayoría de la gente que piensa que la democracia es ir a votar cada 2 años, cada 3, 4 años, y dice democracia. No, la democracia es cuando el gobierno
ejerce su función en beneficio de la población. Y eso es lo que está pasando, esa falencia democrática se viene expresando en todo el mundo occidental y también se viene expresando en América Latina. Un déficit democrático donde la gente siente que ya el poder no reside en ello y que los gobiernos no toman decisiones que los benefician o que les mejoran la vida, sino que es, bueno, ajuste, esto no se puede, te subo la edad jubilatoria, a vos no te subo el salario, pero te subo el precio del combustible, claro. No le es subo una sumatoria. los impuestos. Y son un poco menos resistentes que nosotros. Te voy a decir que nosotros somos un pueblo bastante resistente y bastante bueno. Mirá, si a Macron le hubiese tocado un pueblo argentino, gobierna como Fidel Castro, 50 años. Bueno, gracias, Ale. Por favor, un placer. Tenemos que volver a la etimología de la palabra democracia, ¿no? Al gobierno del pueblo. Demócratos. En manos del pueblo. Si el pueblo siente que ya no tiene poder porque no gobiernan en su favor, y bueno, tiene todo el derecho a tomar ciertas medidas. Esto se llega al límite, porque como decís, es una sumatoria de decisiones en contra de vastos sectores de la población. Y bueno, el problema es más de fondo, pero bueno, Macron está decidido a no resolverlo por ahora. Así es. Gracias, Alejandro. Alejandro, placer, lo voy a leer tu nombre así lo digo bien, porque siempre te lo digo mal. Sí. Un placer. Los fines de semana lo mismo, es una vergüenza. Laura Nagaray, ahí está. Laura Nagaray. Me falta tirar un chivito, tengo 30 segundos. A ver, dale, sí, por supuesto. Quiero invitar a la gente, el día martes voy a estar dando una charla en el CARI, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, sobre geopolítica del espacio exterior. Un tema sí, lo vi en tus redes, lo vi en Instagram. Vos sabés que me inscribí, así que voy a estar como... Sí, me inscribí. Te espero entonces. Ahí está. Bueno. Entonces, viste que hoy es el Día Mundial de las Redes Sociales. Tu red social debe ser Instagram, porque además lo utilizás para trabajar. Es una buena herramienta, Ale. El Instagram, sí. Alejandro_Laura. Ahí está. Ahora esto es derecho del espacio, ¿no? Una cosa así, política espacial. Política espacial, sí, que tiene que ver con todo, con las guerras, con la política, con la colonización. Estamos en el siglo de la colonización del espacio y de verdad, no estamos exagerando. Por eso me interesó. Cada vez más y nuestra vida cotidiana depende de los satélites, chicas. Lo que estamos haciendo, las comunicaciones, sí. El clima, la prevención de desastres, la economía, el comercio, bueno, el GPS y numerosas funciones. Todo depende del espacio, cada vez hay más competencia y cada vez más hay peligro también del uso para las guerras, ¿no? Es un tema vital que no se le da mucha bolilla en países como la Argentina, pero en las grandes potencias está entre las prioridades de gestión y de inversión también. Qué interesante, te vamos a seguir, Ale. Muchísimas gracias, un beso enorme. Gracias. Un beso grande, gracias.